Hola mis queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí en este día para estudiar la maravillosa palabra del Señor. En este día nos corresponde estudiar un tema nuevo. Vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3. Así que quiero pedirle que tengamos una palabra de oración para que empecemos con este estudio. Oramos. Amante y bondadoso Dios, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este día, oh buen Dios, una vez más nos presentamos delante de ti con la intención de estudiar tu palabra. Y rogamos, oh buen Dios, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos acompañe. Por favor te lo pedimos, por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, el pasaje que vamos a estudiar, como le mencioné, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, y los versículos 18 al 22. Este es un pasaje que la gente usa para decir que cuando un individuo muere, sale de él un fantasma, sale volando y se va al cielo si la persona fue buena, o se va al infierno si la persona fue mala. Si fue medio buena, se va al purgatorio, y si su alma queda vagando, se va al limbo. Y este pasaje habla acerca de Jesús, y es un pasaje que la gente usa para afirmar esta creencia que ya le he mencionado. Quiero leerle este pasaje que se encuentra allí en Primera de Pedro, capítulo 3, y los versículos 18 al 22. Y noten muy bien lo que dice el pasaje. Dice allí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se esperaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese es el pasaje bíblico. Y este pasaje la gente lo usa para decir que Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados de los antediluvianos, los que desobedecieron a Dios allá en el tiempo del diluvio. Dicen que cuando Jesús murió en la cruz, en ese momento fue a predicarles a ellos. Pero ¿será cierto lo que esa creencia? ¿Será que la palabra de Dios presenta eso? Ahora quiero leer este pasaje nuevamente como la gente normalmente lo lee. Dice allí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual se fue, quiero leerle este pasaje como lo lee la gente. Dice allí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y ese espíritu que salió volando del cuerpo de él fue y predicó a los espíritus encarcelados, a las almas de los que desobedecieron, que están encarceladas, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, la gente lo lee de esta forma, le añade cosas a este pasaje, diciendo que el espíritu de Jesús, el fantasma de Jesús, fue a predicarle a esos espíritus, y que cuando todas esas personas murieron en el diluvio, salieron todos esos fantasmas del cuerpo de ellos y están encarcelados en un lugar, y Jesús fue a predicarle para que ellos se arrepintieran y entonces pudieran ir al cielo. Esa es la manera como la gente presenta este pasaje.
pero queremos analizar este pasaje a la luz de lo que dice la Biblia. Lo primero que ustedes deben de saber es que cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, le escribe esta carta a los creyentes, los hermanos estaban pasando por una serie de dificultades, estaban pasando por una serie de problemas, de pruebas, de dificultades, de tentaciones, y ellos estaban preguntando, pero para esto fue que nosotros nos entregamos a Jesús, para vivir una vida, un infierno por así decirlo, porque estaban teniendo muchas pruebas y dificultades, y lo vamos a mirar ahora en esta epístola. Así que es muy importante que cuando nosotros vamos a analizar un texto bíblico, nosotros veamos el contexto de ese pasaje, para que veamos si lo que estamos planteando encaja aquí en este contexto, porque nosotros no podemos ligar una cosa con otra, sino que el tema que se está tratando debe de ir acorde con todo el texto o toda la carta que el apóstol Pedro está presentando allí. Quiero que noten lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 y vamos a leer los versículos 14 al 17. Para que ustedes noten que aquí los hermanos creyentes estaban pasando por muchas dificultades. Dice allí, mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, el apóstol Pedro le está animando aquí a ellos y le está diciendo que deben de seguir adelante y que no se preocupen por esa gente que están hablando mentiras en cuanto a ellos, que si ellos padecen por causa de Cristo, que padezcan haciendo el bien, pero que no se dejen provocar y no lleguen a hacer el mal. Quiero que noten también lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4 y los versículos 12 al 14. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice allí, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Noten ahí cómo Pedro está animando a los creyentes. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Ahí está. El apóstol Pablo animaba a los creyentes a que no se sorprendieran ni se desanimaran, porque Cristo también había padecido por nuestros pecados. Eso es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. También en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 15, el 16 y el 19 dice lo siguiente. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, que indudablemente esta carta, toda esta carta tenía la intención de animar a los cristianos y decirles, no se preocupen, que lo que ustedes están pasando, el Señor Jesucristo también lo pasó por nosotros. Dice en 1 Pedro 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que indudablemente el apóstol Pedro le decía que ellos tenían el privilegio de ser participantes de los padecimientos de Cristo. En medio de eso debían encontrar comunión con Dios,
De la misma manera nosotros debemos encontrar comunión con Dios a pesar de toda situación difícil que nosotros estemos viviendo. Quiero que leamos Primera de Pedro capítulo 2 y los versículos 20 al 23. Dice allí: pues, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, aunque nosotros nos maltraten, nosotros siempre debemos responder con el bien a los demás. Sigue diciendo el versículo 21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está. Miren cuántos pasajes hemos leído de la misma carta del apóstol Pedro, de Primera de Pedro. Ahí ustedes pueden notar que el apóstol Pedro estaba animando a los creyentes a seguir, porque ellos estaban desanimando por causa de todas las dificultades que estaban viviendo. Así que con esto en mente, entonces ahora sí podemos empezar a estudiar lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 al 23. Dice en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Y cómo Jesús iba a hacer eso? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que, mis queridos amigos, este es el primer versículo que vamos a empezar a analizar en nuestro siguiente estudio. Así que te pedimos que nos puedas acompañar. Que Dios pueda bendecirte grandemente.